Son las 11 en punto de la mañana y a esta hora le damos una cordial bienvenida a todos los participantes que nos acompañan desde este momento para dar inicio a la conferencia titulada Conozca en qué lo afecta o beneficia los bonos de auxilio no constitutivos en el salario. Soy Zulan Hatun junto a María Mercedes López, Cristian Monroy, Stephanie Gregory, Juan David Alzate y Mauricio García, quienes conduciremos la presente conferencia. Hoy nos acompaña la doctora Claudia Rivera. A continuación, algo de su perfil académico y profesional. Es abogada especialista en Derecho Aduanero y Comercio Exterior de la Universidad del Rosario. Además, es docente de la misma universidad y conferencista en todos los asuntos relacionados con la legislación aduanera. Es miembro del Comité Jurídico de FITAC. Socia fundadora y directora ejecutiva de la firma Marrugo y Rivera Asociados. Antes de iniciar, no podemos dejar de agradecer a la empresa que hacen posible que ustedes se actualicen en estos temas de gran interés como son Red de Visionarios de la ETV, Envía, Enlace Operativo, Banco de Occidente, Laboratorios Magno Pharma y Avianca. A ellos inmensos agradecimientos. Pero es importante no olvidar nuestras recomendaciones. La primera es que todas las conferencias siempre están disponibles para ustedes en el aula virtual donde se encuentran registrados, además de poder ser escuchadas en nuestro portal www.unipymes.com, www.unipymes.com. Recuerden que para aprovechar al máximo al experto, lo invitamos a que hagan las preguntas vía micrófono y vía chat en la sección de preguntas. Doctora Claudia, bienvenida y puede iniciar con la conferencia del día de hoy titulada Conozca en qué lo afecta o beneficia los bonos y auxilios no constitutivos en el salario. Buenos días. ¿Me están escuchando bien? Sí, ya la escucho perfectamente. Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a estar hablando acerca del uso de bonos o auxilios no constitutivos de salario. ¿En qué nos benefician, pues, como empresa o al empleado, en qué lo beneficia y en qué perjudica? Pues todo eso va a depender siempre, pues, de cuál sea la posición, de si es empresa o si es empleado. Entonces, lo primero que vamos a ver es pues que no se deben cometer errores, o sea, la idea es evitar cometer errores en el uso de estos bonos precisamente. Para eso es este consultorio jurídico, porque es muy usual que se desconozca cuál es el manejo que se debe dar a este tipo de bonos y auxilios, y por esa razón las empresas terminan luego involucradas en demandas por esta razón. Entonces, pues, como sabemos que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, y muchas veces las empresas pues no lo hacen con un mal propósito, pero pues terminan viéndose involucradas en demandas por parte de los trabajadores. Igualmente, pues los trabajadores también deben saber a través de este consultorio, pues cuando se comprometen a algo, cuando se ha llegado a un acuerdo con el empleador, pues también se debe cumplir. Entonces vamos a ver hasta qué punto puede llegar ese acuerdo y desde qué punto de vista pues debe hacerse. Entonces el objetivo de este consultorio especialmente está dirigido a que las empresas entiendan que muchas veces se usa por costumbre estos bonos y se toman estas decisiones frente al pago de los empleados, pero finalmente, más adelante, cuando el empleado se retira, puede haber consecuencias porque, pues, por lo general, va a haber demandas, ¿sí?, en contra de la empresa. Y si no se ha hecho este uso de los bonos o auxilios no constitutivos de salarios basado totalmente en la ley, pues va a haber problemas. Y finalmente, pues sí va a haber una imposición de alguna demanda o condena, pues por parte de un juez. Entonces, por esa razón, pues hoy vamos a estar estudiando estos bonos. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es qué se considera salario. Como vamos a estar hablando de salario, de bonos y auxilios constitutivos o no de salario, lo primero que tenemos que saber es qué se considera salario. Según la doctrina, según los doctrinantes, los autores, salario es la contraprestación que recibe el trabajador por sus servicios. Entonces, un trabajador pues presta sus servicios a una empresa o a una persona natural y recibe un dinero por haber prestado esos servicios, y eso es lo que se considera salario. En el Código Sustantivo del Trabajo también se define claramente qué es salario, y dice el artículo 127 que salario es no solo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio,
sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como prima, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario, horas extras. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esta definición porque aquí nos dice todo lo que se considera salario. Entonces nos dice que no solamente una remuneración ordinaria, sino también las extraordinarias pueden ser salario. También nos dice este artículo que no solamente lo que recibe de manera fija el trabajador, un salario fijo asignado, sino que también puede ser variable, o sea, que no se sepa cuál es el salario mensual fijo del trabajador, porque todos los meses varía, o porque tiene una parte fija y una parte es extra. Pero nos define también este artículo que es todo, absolutamente todo lo que el trabajador reciba, puede ser en dinero o puede ser también en especie, ¿sí? Como contraprestación directa del servicio. Así que, pues muchas veces se va a tener aquí como salario, por ejemplo, las comisiones de venta, cuando se tiene vendedores que ganan un básico y sobre eso solamente se considera que es salario y lo demás no. Ahí hay un error muy usual, porque las comisiones de venta siempre son salario, porque es una retribución directa que el trabajador está teniendo por su trabajo, por haber vendido. Entonces no importa que sea variable, pero va a ser considerado salario. No importa qué nombre le pongan, comisiones, bonificaciones, porcentaje, bueno, cualquier nombre que se le ponga va a ser salario. Entonces eso ya está muy definido a nivel, pues la norma aquí lo establece claramente, pero sobre todo a nivel jurisprudencial, los jueces ya han definido muy claramente que todos estos ingresos extra del trabajador que pues, que se manejan como debajo de la nómina son salarios, no importa qué nombre se le ponga. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? ¿Y cuál es nuevamente el propósito de esto? Que muchas veces uno piensa que está ahorrando, ¿sí? Pues por no pagar esto o por no considerarlo factor salarial, cuando en realidad lo que se está haciendo es un ahorro al trabajador, porque cuando salga de la empresa va a poder demandar a la empresa precisamente para recuperar esos dineros, y son dineros que no se han llevado al costo de la empresa, de los servicios o de los bienes que produce, y más adelante pues van a significar pues mayores riesgos por indemnizaciones, intereses y todo lo que hay que pagar. Entonces, por eso es importante que lo tengamos muy claro. Todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie se considera salario. Más adelante vamos a ver que sí hay unas excepciones, pero deben cumplirse cabalmente. Debemos estar muy cumpliendo los requisitos de esas excepciones para que no se considere salario. Entonces, el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice lo que no se considera salario. Entonces ya vimos que salario es todo lo que se le pague a alguien por haber trabajado. Trabajó, se le pagó esto, mensual, variable, fijo, se lo pagué en dinero, le regalé en mercado, lo que sea, es salario. Ahora, ¿qué no se considera salario? Entonces tenemos 3 casos. Hoy vamos a estar hablando de 3 casos en los que se considera que no es salario. Primero nos dice el artículo 128 en el primer caso, que son las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria. Entonces fíjense que en este primer caso está lo que ocasionalmente tiene que tener ese requisito de ocasional, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Debe ser por mera liberalidad, o sea, que no tiene nada que ver con el trabajo. No fue una retribución, que usted vendió y yo le di una comisión, que usted cobró y yo le di una comisión. Eso es algo que el empleado se ganó. Liberalidad es que no estaba dentro del salario, ni siquiera lo habían acordado y yo quise dárselo. Entonces, vamos a ver también ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, les adelanto algo. Aquí dice participación de utilidades. Al final de mi año, de mi ejercicio pues contable, yo decido, nadie me lo dijo, decido, yo no se lo prometí en el contrato, sino que el gerente de la empresa decidió darle un 1% a cada empleado porque quiso. Eso no se considera salario. Las primas de fin de año, bueno, eso no se considera salario.
Pero lo que ocurre en la mayoría de los casos es que dentro de este caso, uno, por decirlo así, se mete todo. Todos los bonos se manejan como si no fueran salarios, cuando en realidad sí lo son porque no son ocasionales, sino permanentes. Entonces está faltando ese primer requisito que es fundamental. Entonces miren, acá vemos los requisitos para este caso, para que los bonos y auxilios no constituyan salario. Entonces el requisito fundamental para que estas bonificaciones no sean salarios, lo primero, como les venía diciendo, es que sean ocasionales. ¿Sí? Si un bono se vuelve permanente, es más, la permanencia no solo nos habla de que sea mensualmente, que si todos los meses hubo un bono, entonces ya se volvió salario, no, sino que también, por ejemplo, si todos los años yo le doy un bono a mis empleados, todos los años en mes de junio le doy un bono adicional, eso también se vuelve permanente, aunque sea una vez al año, ¿sí? Ocasionales que sea esporádicamente, que no tenga nada que ver con la prestación del servicio. Yo no se lo, como les decía, no se lo prometí, no es algo que él pues tenga que ver directamente con una retribución del trabajo, sino que es algo voluntario, que sea otorgado por mera liberalidad del empleador. Entonces, estos son los requisitos para que estos bonos y auxilios no constituyan salario, que cumplan los tres requisitos que vemos ahí. Entonces, desde ya, las empresas que están manejando bonos mensuales a sus empleados tienen que saber que eso constituye salario. ¿Cuál es el efecto de que un bono constituya salario? El efecto es que se va a tener en cuenta como base para la liquidación de las prestaciones sociales, de primas, cesantías, vacaciones, intereses, pero además de eso, también se tendría que tener en cuenta para los aportes a la seguridad social y para fiscales. Entonces, eso es lo que se considera que pues cuando se tiene como factor salarial, eso es lo que ocurre. Entonces, aquí hay una excepción y es que no hacen parte de estos pagos no constitutivos de salario aquellas bonificaciones permanentes que se pactan en los contratos de trabajo a pesar que se pacte una cláusula de exclusión de factor salarial. Entonces, en ese caso se tendría como salario, es lo que les estaba explicando. Que aunque ustedes lo pacten en el contrato y se diga, es que yo le voy a dar un bono de 1.000.000 de pesos mensual por siempre, ¿sí? Y el empleado firma que no hace parte del factor salarial y todo eso, esa cláusula se tiene por ineficaz. Y se tendría, por el contrario, como salario. Entonces aquí estamos viendo los casos en los que no constituye salario. Vamos a ver dos ejemplos, en este caso uno, de cuando los bonos constituyen salario y no constituyen salario. Entonces, ejemplo, un empleado recibe un salario mensual de 1.000.000 de pesos y un bono mensual permanente de 1.000.000 de pesos, que es lo que hoy ocurre en el, no sé, 70-80% de las empresas, ¿sí? En ese caso, ese bono mensual es salario, aunque en el contrato se señale lo contrario. Entonces, tengamos muy claro eso, ¿sí? Porque como les decía, como empresa, finalmente vamos a terminar involucrados en una demanda que probablemente el trabajador va a ganar si estamos manejando estos bonos así. Está mal manejado. ¿Cuándo realmente ese bono no constituye salario? Por ejemplo, si un empleado también recibe un salario mensual de 1.000.000 de pesos y el empleador, cuando tiene un buen año, de forma voluntaria y ocasionalmente, le da a sus empleados un bono de fin de año de 1.000.000 de pesos, 2.000.000, lo que quiera. En ese caso, ese bono no constituye salario, porque en este caso uno, como vimos, el requisito es que sea ocasional, que sea voluntario por parte del empleador, que no sea como una retribución directa del trabajo. Entonces, es para concluir con este caso uno, que lo que hacen en la mayoría de las empresas, aunque hagan firmar al trabajador que ese bono no constituye salario, si es permanente, sí constituye salario. Entonces, se está manejando mal. Tengámoslo en cuenta. En el caso 2, lo que no se considera salario, en el segundo caso que nos establece el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, dice que lo que reciba en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad su función. Y nos da unos ejemplos, dice que gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo. Entonces, fíjense que aquí vemos que hay unos requisitos especiales, en este caso, para que no se considere salario.
Dice que puede ser en dinero, puede ser en especie, se pueden dar unos bonos de gasolina, pueden ser, estos son los famosos auxilios de rodamiento, ¿sí? Pero lo importante aquí, lo relevante, es que no sea para enriquecer el patrimonio del empleado, o sea, que no le entre ese dinero al empleado para que pueda considerarse que no constituye salario. Entonces, pues los ejemplos que vemos acá son auxilios de transporte, viáticos, gastos de representación, cuando realmente tienen el propósito de cubrir las sumas que gasta el empleado por este concepto. Entonces, ¿a qué se refiere? Y ahorita vamos a ver pues ejemplos más puntuales de eso. Pero lo que busca la norma es que si yo le doy un auxilio de rodamiento a un trabajador, ese dinero se vaya en su totalidad para el auxilio de rodamiento. O sea, él se lo gasta completamente en eso. Porque todo lo que exceda ese dinero, esa suma del auxilio de rodamiento, hace parte del factor salarial. No importa qué nombre le hayan puesto. Y esto también es muy usual en las empresas, que se contrata un trabajador con X suma y más o menos se gana el mismo sueldo con un auxilio de rodamiento. Entonces se gana 1.000.000 de pesos, como vamos a ver acá en estos ejemplos, se gana 1.000.000 de pesos y tiene un auxilio de transporte o viático, gasto de representación de 1.000.000 de pesos también. Pero la realidad es que de esto solamente se gastan 200.000 pesos en transporte, en viáticos. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué nos dice la norma? Que los otros 800.000 pesos, como si entran al patrimonio del trabajador, deben ser tomados como factor salarial. Entonces, finalmente tampoco es una solución meter todos los bonos extralegales que se le quieran dar al trabajador como un auxilio de rodamiento, porque el juez va a entrar a revisar cuánto realmente utilizaba el empleado por su cargo o por su estilo de, o por su modo pues de vida, o si la distancia de la empresa era muy lejos o lo que sea. El juez va a entrar a determinar cuánto realmente era auxilio de representación, de transporte, de viático, de rodamiento, y cuánto realmente lo que buscaba era retribuir la labor del trabajador. Entonces, utilizar este bono o este auxilio de transporte tampoco es una solución en las empresas y la mayoría lo hace. ¿En qué caso realmente no constituiría salario este auxilio de rodamiento? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de un empleado que recibe un salario de 1.000.000 de pesos y tiene un auxilio de transporte por 1.000.000 de pesos también. Pero la realidad es que por su trabajo, él se gasta la totalidad de este dinero en viáticos, en transporte, o sea, él se los gasta realmente. En ese caso es donde la ley dice, ese dinero por auxilio de rodamiento, transporte, viático, no hace parte del factor salarial. ¿Por qué habría de hacerlo? Si la realidad es que no es un dinero para el trabajador, sino que se gasta en sus labores. Obviamente esto también se va a tener que demostrar. Y en ese caso, pues hay una excepción que es en los viáticos permanentes. En la porción que corresponde a manutención y alojamiento sí se considera salario, entonces también es importante que pues se tenga presente eso. Entonces, vamos a ver ahora el tercer caso, que ya lo vamos a ver. El tercer caso es lo que no se considera salario, que también está establecido en el artículo 128 del mismo Código Sustantivo del Trabajo. Entonces nos dice que son los beneficios o auxilios habituales u ocasionales que sean acordados convencional o contractualmente, otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyan salario en dinero o en especie, tales como alimentación, habitación o vestuario, primas extralegales, vacaciones, servicios o Navidad. Entonces aquí este es un tema mucho más, pues digamos, importante. Todos son importantes, pero aquí pues nos vamos a detener un poco más. Y es analizar los requisitos que nos ofrece esta excepción y qué ha dicho la Corte Constitucional acerca de esto. Entonces es muy importante. Entonces vamos a ver qué es lo primero, requisitos para que los bonos y auxilios no constituyan salario. Aquí estamos hablando de auxilios de alimentación, de vivienda y de vestuario. Entonces pueden ser habituales u ocasionales. Aquí sí no importa si son habituales u ocasionales. Pueden ser acordados por convención o contractualmente, o sea, en el contrato se pueden establecer. Las partes deben
de común acuerdo y expresamente decir en el contrato que esos bonos y auxilios de alimentación no constituirán salario, y ese bono también se puede dar en dinero. Pueden recaer sobre alimentación, habitación o vestuario. Entonces, una empresa, en vez de utilizar esos bonos mensuales como pues que no tienen ninguna pues digamos autorización legal para excluirlos del salario, lo que puede hacer es utilizar estos bonos de alimentación, habitación o vestuario que el legislador autorizó expresamente. Es el único caso de los 3 que vimos en que el legislador autorizó que, a pesar que es salario, porque lo es, porque finalmente es una retribución que está recibiendo el trabajador por su salario, pero el legislador en este caso puntual, solo en este, autorizó que las partes de común acuerdo lo desalaricen, y así lo ha dicho la Corte Constitucional, que se puede desalarizar este dinero que es salario, pero solo para efectos de las prestaciones sociales y de los aportes se va a considerar que no es salario. ¿Qué ha dicho la Corte? ¿Qué dijo la ley? Que bueno, o sea, a veces las empresas les queda muy complicado, sobre todo las medianas y pequeñas empresas, pagar esas sumas de dinero tan altas que hay que pagar, porque pues a pesar que para el empleador de pronto a veces no significa mucho ingreso por el nivel de vida y por el costo de la vida que hay aquí en Colombia, para una empresa, adicional al salario que se le paga al trabajador, hay que pagar un 45% en prestaciones sociales, en aportes a seguridad social y para fiscales. 45% es bastante. Entonces lo que el legislador ha dicho a través de esta figura es, ok, usted quiere mejorarle el salario de su empleado, pero no quiere asumir esa carga prestacional, lo puede hacer a través de un auxilio de alimentación, de habitación o de vestuario. Y no necesariamente tiene que ser en especie, sino que también puede ser en dinero. Pues más adelante vamos a ver que esto lo demandaron y todo, pero finalmente pues la Corte dijo que estaba bien. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, en esta sentencia, C521 del 95, lo que dice el procurador, porque fue una demanda que colocó un ciudadano contra el artículo que permitía que estos bonos de alimentación, vestuario y habitación se excluyeran del factor salarial. Entonces, lo que el procurador dijo en la demanda, pues cuando le tocó a él su participación, dijo lo siguiente: lo que verdaderamente quiere decir la última parte del artículo 15, aunque debe reconocerse que su redacción no sea la más afortunada, es que a partir de la vigencia de esta ley del 90, pagos que son salario pueden, no obstante, excluirse de la base del cómputo para la liquidación de otros beneficios laborales. Entonces, esto es bien importante porque concluye lo que se busca con estos bonos de alimentación, de vestuario y de vivienda, y es que sí, definitivamente son salarios, no los vamos a negar, pero la misma ley y la misma jurisprudencia ha autorizado que se desalaricen, con el propósito nuevamente que la empresa pueda darle un mejor salario a ese empleado, o sea, él mensualmente pueda recibir un mejor ingreso, sin que eso le sume a la empresa una carga del casi el 50% adicional al salario que le está dando, porque si todas las empresas se rigieran pues por lo que estrictamente dice la norma, pues muchas empresas mantendrían los salarios bajos porque tienen que asumir todo lo demás. Entonces es lo que la Corte está autorizando. Hay ya pronunciamientos también del Ministerio de la Protección Social, donde ratifican que los auxilios de alimentación, de vivienda, de vestuario, no hacen parte del factor salarial, basados en que la misma ley lo dice y que la jurisprudencia a raíz de esta sentencia, como vemos acá en esta otra diapositiva, la Corte Constitucional ratificó eso. Entonces dice aquí la Corte Constitucional, esta es la conclusión a la que llega la Corte para fallar, y dice que finalmente las partes pueden tener esa facultad, el empleador y el trabajador, de tomar la decisión de desalarizar esos dineros, siempre y cuando sean los establecidos en la misma ley: auxilio de habitación, de vestuario y de alimentación. Entonces,
Pretender tomar otros que no están permitidos, como un auxilio de rodamiento, como viáticos, como transporte, o establecer un bono mensual, ¿sí? Y pretender desalarizarlo no está permitido. Mientras que utilizar auxilio de alimentación, de vivienda y de vestuario sí está permitido por la misma ley, ¿sí? Como dice acá en la sentencia de la Corte, obedeciendo el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, esto es lo que realmente pues se debe hacer. Y pues también cuando el trabajador le ofrecen esta posibilidad, pues finalmente él es el que lo está aceptando, ¿sí? Hay muchos trabajadores que pues no están de acuerdo con las condiciones de la empresa y pues pueden renunciar o buscar otro trabajo, o a veces se presentan a una empresa y pues no están de acuerdo con el manejo que se le da a la empresa del dinero, pues en ese momento pueden decir que no. Pero al aceptar en el contrato, ¿sí? Esta propuesta que se le hace por parte del empleador, pues él está reconociendo que sí, lo acepta, y luego pues en este punto no sería pues válido presentar posteriormente una demanda en ese sentido. ¿Cuáles son los riesgos para el empleador al usar todos los bonos no constitutivos de salario? Pues primero, no saberlos usar y utilizarlos mal. Por ejemplo, como vimos el caso 1 y 2, utilizarlo mal y terminar pues posteriormente en una demanda porque pretendieron desalarizar algo que es salario y es lo que realmente se hace en la mayoría de las empresas, ¿sí? Se está utilizando aquí. Entonces siempre el empleador va a tener un riesgo de que pues un empleado lo demande, ese es el riesgo de hacer empresa, ¿sí? Y que posteriormente se utilizó mal la figura por ignorancia, como dijimos al principio, y por desconocimiento, o porque abiertamente pues se quiso ser arbitrario en ese sentido, pues va a tener una demanda, porque finalmente el juez le va a dar la razón al trabajador, ¿no? El uso de estas sumas debe ser mesurado y más adelante vamos a ver que no es que haya un límite, pero pues debe haber una mesura. ¿Qué otro riesgo hay para el empleador? El pretender o creer que por el hecho que el trabajador firme una cláusula de exclusión de salario, posteriormente pues piense todo el tiempo, no, ya me firmó, me excluyó y aquí lo dejé súper bien redactado, que ese bono que le doy todos los meses de 1.000.000 de pesos no constituye salario. Eso no importa. Ante los jueces, en una eventual demanda lo que se va a tener en cuenta es cuál es la realidad, no lo que se firmó, no qué nombre se le puso, sino cuál es la realidad. Si era un auxilio de rodamiento, pero la verdad es que era para el trabajador y no se lo gastaba en transporte, sino en otras cosas, porque ingresó a su patrimonio, entonces va a ser factor salarial y va a incrementar la base de las liquidaciones y de los aportes y todo eso. Entonces hay que tener en cuenta esto porque ese riesgo siempre va a estar para las empresas que están usando en forma incorrecta los bonos y auxilios no constitutivos de salario. Entonces, ¿cómo debe ser? Y aquí también esto es muy importante, el pago de salud y pensión se debe hacer incluso sobre los excedentes de los auxilios y bonos no constitutivos de salario cuando estos superan el 40% del salario. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita vamos a ver más adelante el artículo que lo establece, pero si yo le doy a un trabajador 1.000.000 de pesos y le doy otro 1.000.000 de pesos, todo lo que exceda el 40% de su salario debe ser tomado como aporte a la salud y pensión. En ese caso serían los 600.000 pesos adicionales que le doy. O sea, de ese bono adicional de 1.000.000, ¿sí? Por ejemplo, de auxilio de alimentación, le doy 1.000.000 de pesos, el 40% la ley me lo respeta y me dice, ok, usted puede llegar hasta ahí para que no tenga que aportar a salud y pensión. Pero lo que supere ese 40% del salario, usted me lo tiene que tomar como base para los aportes de salud y pensión. Entonces, eso se estableció aquí en la ley 1393 del 2010 en el artículo 30. Entonces decía que para los fines pertinentes a los aportes de salud y pensión, porque ahí hubo mucha confusión al principio y todavía pues la hay un poco, en que no, que a partir que salió una ley que prohíbe que a los empleados se les den bonos o le den un auxilio superior al 40%. No, la norma no dice eso. Lo que está diciendo es para lo que tiene que ver con aportes a salud y pensión, todos los pagos
que no constitutivos de salario que superen el 40% del total de la remuneración harán parte del factor o de la base para calcular el aporte a salud y pensión. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta porque las empresas pues, no lo están asumiendo de esta manera. Entonces, pues, posteriormente pues, va a haber problemas con pues, liquidaciones también para salud y pensión. Entonces, conclusión de este punto, sí puede haber pagos a los trabajadores. Nuevamente, la ley, ni la jurisprudencia, ni nadie ha puesto un límite a cuál sea el monto máximo de los bonos y auxilios que se pueden dar a los trabajadores. Pero esta ley lo que se refiere es aporte a salud y pensión. Aquí es importante aclarar algo, y es que a pesar que no haya un límite o un monto máximo, pues también debe haber mesura por parte de las empresas en el manejo de estos bonos, ¿sí? No está bien y se ven muchos casos de un empleado que se gana un salario mínimo, factor salarial, y se gana 5 salarios mínimos más adicionales que supuestamente no son factor salarial. Esto es desproporcionado. Lo que busca la norma es, o sea, al permitir que hayan valores que se consideren factores no salarial, que se pueda desalarizar. Lo que busca es permitirle al trabajador ganar un mayor pues, ingreso, tener un mayor ingreso por parte de la empresa, sin que la empresa se vea menoscabada. O sea, lo que se busca es eso, que la empresa también pueda seguir generando empleo y no tenga una mayor carga laboral. Pero tampoco se permite a través de esta figura que la empresa pues atropelle los derechos de los trabajadores. Entonces, como les decía, no es que haya un límite, ¿sí? Pero el juez sí va a evaluar la buena fe de la empresa al otorgar ese beneficio, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda a partir de esta ley y también de alguna jurisprudencia es que estos bonos o auxilios, digamos, no constitutivos de salario, no superen más del 50% del salario, que no sean más del 50%. Todo lo demás va a tener que hacer parte del salario. Entonces, es una de las recomendaciones para las empresas. Lo que acabamos de ver aquí sobre el artículo 30 de la ley 1393 y con relación a que todo lo que supere el 40% del total de la remuneración es base para el aporte a salud y pensión, no se aplica a los aportes para fiscales. Entonces, eso no se aplica, la ley no lo dice. Sin embargo, se debe tener en cuenta que estas entidades, el SENA, el Bienestar Familiar, cajas de compensación, pueden hacer visitas a las empresas para determinar si la empresa está tomando todo lo que realmente es necesario para la base de los aportes a estas entidades. Entonces, a pesar que la ley no lo establezca, ellos sí pueden dar aviso a las autoridades, al Ministerio del Trabajo, para que inicien las investigaciones y impongan las sanciones correspondientes cuando noten que una empresa tiene desproporcionadísimos los bonos o auxilios extralegales que maneja. Entonces, pues es importante también tener en cuenta esto. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros podemos hacer a las empresas para evitar incurrir en estas demandas y, por supuesto, para evitar incurrir en infracciones a la legislación laboral y evitar violar los derechos de los trabajadores, que es finalmente lo que busca la ley laboral? Es pues tener en cuenta cuáles son realmente esos pagos que se consideran salario y lo que la norma diga que es salario, manejarlo como salario, las comisiones, todos los ingresos mensuales que gana el trabajador, y pagar sobre esto la totalidad de la seguridad social, aportes para fiscales y todo eso para evitar que incurran en posibles demandas. Otra recomendación jurídica es que en caso que finalmente decidan otorgar un auxilio extralegal a un trabajador o que decidan desalarizar conforme a la ley algo que pues es salario, como ya lo vimos, tengan en cuenta cuáles son las únicas formas que permite el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo y se cumpla con todos los requisitos que sean exigidos por este artículo para evitar abusar de esa norma. Y como les decía, pues evitar
correr riesgo más adelante por posibles demandas, porque obviamente pues se hayan violado los derechos de los trabajadores. Entonces, ¿cuáles son esos auxilios extralegales que vimos para concluir? El primero son los bonos, que la norma dice que sean ocasionales, o sea, que sean esporádicamente y por mera liberalidad del trabajador. Esos no se consideran salario. El auxilio de transporte, de rodamiento, de viáticos y pues todo lo que y gastos de representación cuando realmente se van a utilizar en ese propósito, no se consideran salario. Y el tercero que permite la ley es auxilios de alimentación, de vestuario y de vivienda. Ese sí permite la ley que se desalarice y no obliga a que sea solamente en especie, puede ser también en dinero, pero que este también se debe utilizar en una forma razonable, que se recomienda que no supere el 50% para que luego un juez pues no vaya a ver que es mala fe o a creer que es mala fe por parte de la empresa, y que todos estos bonos que se paguen, ¿sí? Pues en lo que supera el 40% del salario debe ser utilizado para aportes de salud y pensión, o sea, debe ser base para la liquidación de aportes a salud y pensión, pero no a parafiscales. Entonces esas son las recomendaciones jurídicas, las conclusiones que podemos hacer sobre este tema, y pues ahora, pues si hay alguna pregunta, pues sobre el tema, estoy atenta a resolverlas. Aquí en esta diapositiva pueden encontrar mi correo electrónico, pues la página web de nuestra empresa por si hay alguna duda o alguna consulta sobre el tema. María Mercedes. Aquí estoy en contacto con usted, doctora. Muchísimas gracias por la información que nos ha proporcionado el día de hoy en la conferencia titulada Conozca en qué lo afecta o beneficia los bonos y auxilios no constitutivos en el salario. Una gran exposición. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la conferencia del día de hoy. Para contestar, deben dar solo clic a las opciones que aparecen en la pantalla. La pregunta es muy clara. ¿Se desarrolló con claridad la conferencia del día de hoy? Ahí está la encuesta. El conferencista desarrolló con claridad el consultorio legal del día de hoy. Ahí ustedes seleccionan algunas de esas dos opciones que son sí o no para que ustedes puedan dar respuesta alguna. Es importante recordarle que todas aquellas personas que tienen dispositivos móviles no pueden dar su opinión, pero nos pueden enviar su respuesta vía chat y nosotros con mucho gusto manifestaremos al conferencista si les gustó o no les gustó la conferencia. Es muy importante que contesten nuestra encuesta, pues es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Ahora sí damos entonces inicio a la sesión de preguntas. Recuerden que para interactuar con nuestro experto deben dar clic a la manito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla y estamos atentos a mencionar su nombre para poderles abrir el micrófono y puedan interactuar con el experto. Si tienen algún inconveniente vía micrófono, pueden enviar la pregunta vía chat. Entonces, iniciamos con las preguntas vía chat y posterior a eso yo doy los nombres de las personas que quieren hacer las preguntas vía micrófono para que estén atentos para poderles abrir el micrófono y puedan realizar su interrogante. Entonces iniciamos con las preguntas vía chat. Doctora, pregunta María Fabiola Giraldo Giraldo. ¿Cuál es la recomendación entonces para controlar los vendedores que ganan comisiones por ventas? Para contratar. ¿Cuál es la recomendación para contratar los vendedores que ganan comisiones por ventas? La recomendación, en ese caso, como definitivamente la comisión por venta, aunque no queramos, va a ser parte del factor salarial, lo es. Entonces lo que se recomienda es eventualmente manejar un auxilio de alimentación que sea el fijo, ¿sí? Por ejemplo, que el básico que se está manejando actualmente sea un auxilio de alimentación que las partes acuerden de salarizar. Ese sería el salario fijo, o perdón, ese sería el factor no salarial. Y las comisiones se manejan como salario variable. Y sobre esas comisiones es que se hace la base para liquidar las prestaciones sociales,
aportes a seguridad social y para fiscales, porque finalmente eso siempre va a ser salario y el salario puede ser variable. Entonces esas comisiones tomarlas como salario y la parte fija se manejaría a través de un auxilio de alimentación, que es el que la norma permite que se desalarice. Ok, doctora, por otra parte pregunta Carlos Osvaldo Vázquez, ¿los uniformes son constitutivos de salario? No, los uniformes no son constitutivos de salario, son una herramienta de trabajo. El empleador está obligado a darlos pues, en las fechas establecidas, así como el trabajador, si la empresa lo solicita, está obligado a devolverlos simplemente, pero no son salario. Vamos ahora con las preguntas que hacen las personas vía micrófono. Abrimos entonces el micrófono a Doris Elizabeth Sierra. Doris, adelante con su pregunta. Doris no se encuentra en la línea. Abrimos el micrófono entonces a Milena Patricia Niño y se prepara Viviana Montenegro. Milena Patricia, muy buenos días. No está en la línea Viviana. Milena, abrimos el micrófono a Viviana Montenegro. Viviana, buenos días. Buenos días, Viviana. Viviana tampoco se encuentra en la línea. Abrimos el micrófono a Yarlis Milena López. Yarlis, muy buenos días. Tampoco se encuentra en la línea. Agradecemos a Alexandra Galeano y a Karen Viviana Arenas. Estén pendientes para abrirles el micrófono posterior a la lectura de las preguntas vía chat. Por otra parte, pregunta Blanca Elena Roldán. ¿Para el pago de los aportes a seguridad social solo se aplica en el mes que se ocasiona el bono? Sí, sí, solamente. Solamente sería para ese mes donde se generó ese ingreso para el trabajador, pues en el caso que estamos hablando que era ocasional o excepcional. Si son habituales y supera el 40%, pues debe ser todos los meses. Siguiente pregunta. Abrimos el micrófono a Alexandra Galeano. Alexandra, muy buenos días y adelante con su pregunta. Alexandra, buenos días. Alexandra no se encuentra en línea. Abrimos el micrófono a Karen Viviana Arenas. Karen, muy buenos días. Karen tampoco se encuentra en la línea. Por otra parte, Lorena Sánchez Vargas pregunta vía chat. Los rodamientos mensuales pagados por nómina y se firma una cláusula donde dice que no son base para prestaciones sociales, ¿son salario o no? Pues estuvimos explicando en el día de hoy que que la norma establece, o sea, literalmente el artículo 128 en el numeral 2, que el auxilio de transporte o de rodamiento no hace parte del factor salarial, pero lo que estuvimos explicando es cuando realmente ese dinero cumple ese propósito de ser utilizado en un 100% para ese gasto de transporte. Si supera ese valor, sí va a ser factor salarial, y aunque lo establezcan en un contrato, no, o sea, no se va a poder excluir porque no está autorizado para ser desalarizado. Siguiente pregunta. Pregunta Sandra Janet Casallas Castañeda. En la compañía para la cual labora, se entregan bonos de Sodexo, Paz, de canasta mensual a todos los trabajadores de acuerdo a sus cargos mensuales, se le consigna o entrega en bono de papel. La consignación se hace por medio de tarjetas de Sodexo. En este orden de ideas, ¿eso hace parte de un factor salarial y como base de liquidación de sus prestaciones sociales? No, no haría parte del factor salarial porque es un auxilio de alimentación, es un bono de alimentos y así pues lo maneja Sodexo, así que en ese caso no hace parte del factor salarial, sino que se encuentra dentro de los aspectos que son permitidos o de los bonos que son permitidos por la ley para que no se consideren salario. Vamos a abrir el micrófono entonces a Cindy Joana Ordóñez. Cindy, muy buenos días y adelante con su pregunta.
Abrimos el micrófono a Sandra Milena Beltrán. Sandra, muy buenos días y adelante con su pregunta. Por otra parte, vía chat pregunta Angélica María Cardoso Jauregui. Un caso farmacéutico. Los colaboradores que reciben bonos por cumplimiento de concursos, los cuales son pagados por los laboratorios a través de nosotros, ¿pueden ser considerados como constitutivos de salario? Pues sí no, pues pienso que no, habría que analizar el caso pues concreto. No tenía conocimiento pues de que los laboratorios hicieran eso, pero si es algo totalmente ajeno a la empresa y son los laboratorios los que pues dan ese dinero, no sería factor salarial, porque no es algo que esté pagando la empresa como retribución al trabajo, sino que es un premio otorgado por un tercero por las ventas realizadas. Obviamente, si esa es la realidad, no sería factor salarial en mi concepto y pues, como les dije al principio, debiendo pues analizar muy bien el caso, pero así a primera instancia diría que no es factor salarial. Pregunta Piedad Quintero, ¿qué pasa con los honorarios que se les da a los socios por concepto de junta directiva? Depende, o sea, depende de si los socios trabajan en la empresa o no. Si ellos, pues, además de ser miembros de la junta directiva, realmente prestan sus servicios, son salario, ¿sí? Dependiendo también del tipo de contrato que ellos tengan, porque si, pues, digamos que uno de los elementos del contrato de trabajo para que se considere un contrato de trabajo es que haya una subordinación, que haya unas instrucciones, que se reciba un salario. Entonces va a depender de cuál es la función que realizan esas personas como miembros de la junta directiva. Por ejemplo, si van a trabajar cuando ellos quieren, como quieren, a la hora que quieren, si no tienen un horario, nadie los presiona, como por lo general ocurre. En ese caso, su contrato es de prestación de servicios y el dinero que ellos reciben no es salario, sino que son honorarios, o sea, son un pago como en un contrato de prestación de servicios al que se le debe hacer una retención en la fuente y no se consideraría salario. Pero si ellos son empleados de la empresa, además de ser socios, entonces ese dinero que reciben sí sería salario. Por otra parte, pregunta Jorge Isaac Ramírez Gómez, ¿el artículo 127 y 128 aplican para las entidades del Estado? Sí, también aplica para las entidades del Estado. Por otra parte, pregunta Sergio Baranoa, dice, yo doy 300.000 pesos mensuales en un bono Visa, ¿eso vale? Pues vale, pero la pregunta está muy inconclusa, está muy abierta. ¿Vale frente a qué? O sea, No no hace sé. la claridad, no hace la claridad. Bueno, cualquier cosa, pues que nos envíe la pregunta vía chat otra vez y pues con mucho gusto Sí. le daremos respuesta. Abrimos entonces el micrófono a Adriana Granobles. Adriana, muy buenos días y adelante con su pregunta. Seguimos entonces y le abrimos el micrófono a Héctor Raúl Patiño. Héctor, muy buenos días. Bueno, no se encuentran en la línea. Seguimos entonces con las preguntas vía chat. Pregunta Alexandra Galeano Zambrano. Buen día. Si la empresa le paga medicina prepagada, ¿esta podría hacer base de salario? No, no haría parte del salario. Pues si las partes han acordado que, pues como que adicional a la salud, ¿sí? Porque es un aporte de salud. Los aportes a salud pues no hacen parte del factor salarial y han acordado que la salud no va a ser solamente la básica, sino que va a ser un valor adicional, como un plus, en este caso la medicina prepagada, en ese caso no haría base para el factor salarial ni para la liquidación de prestaciones sociales. Por otra parte, pregunta Daisy María Hernández.
Si un empleado gana 700.000 pesos de básico y un auxilio de rodamiento de mensual de 800.000 pesos, ¿eso es considerado un salario? Como les decía en la presentación, no, o sea, lo que va a determinar si es salario o no, no es el valor solamente, sino cuál es el propósito de ese dinero, o sea, en qué está destinado ese dinero. Dice que es auxilio de transporte o de rodamiento, pero en realidad se lo gasta los 800.000 pesos en transporte, o sea, su trabajo amerita que así sea, o si es solamente el transporte que uno necesita para ir a la casa y a la oficina, pues en ese caso, todo lo que sobre del auxilio de transporte es salario, aunque le hayan puesto auxilio de transporte de rodamientos. Ok, por otra parte, pregunta Karen Viviana Arenas Tamayo. Buenos días. En nuestra empresa tenemos un documento que se llama Pacto de Exclusión Salarial. Allí se indica que es un bono extralegal mensual y se recibe en efectivo por los trabajadores. ¿Esto es considerado o no salario? Depende de todo lo que vimos hoy. Depende si es mensual, si es habitual, si es qué nombre tenga, o sea, cuál sea el propósito. Si es un bono de los que vimos en el caso uno y lo recibe todos los meses y solamente se dijo que se excluía del factor salarial, en ese caso es salario, se considera salario. Pero si es un bono de alimentación, de vestuario o de vivienda, en ese caso no es salario y ahí sí se puede pues valer ese pacto de desalarización que se hizo. Pregunta Sandra Patricia Martínez Maecha. Si tenemos un empleado contratado por servicios, pero este cumple horario y se ajusta a las normas de la compañía de lunes a sábado, ¿este podría argumentar vínculo laboral directamente? Sí, en ese caso considero que sí, porque pues se cumple, hay que ver si se cumplen los tres requisitos del contrato de trabajo, pero pues yo creo que sí, porque está subordinado, cumple horario, cumple las instrucciones de la empresa, realiza el trabajo directamente y además recibe un salario. Entonces, en ese caso habría contrato laboral. Recordemos que en materia laboral no es solamente lo que yo le ponga a firmar a los empleados o lo que yo como empleado firme, sino cuál es la realidad. Si yo voy a tener un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, yo como abogada de las empresas, de mis clientes, yo tengo un contrato de prestación de servicio porque la verdad es que, por ejemplo, me pagan una asesoría mensual y yo pues no tengo que cumplir un horario en su empresa, yo pues rindo las consultas, los conceptos como yo considero que debe ser, por mis conocimientos, no cumplo un horario, no me dan unas instrucciones específicas, solo la información. En esos casos hay contrato de prestación de servicio, un ingeniero que va a ensamblar una máquina, los contadores que van muy de vez en cuando a la empresa, los revisores fiscales, esos son los casos donde realmente hay prestación de servicio, o eventualmente un vendedor que no cumple horario, que realmente pues si vende bien y si no vende también, pero alguien que esté en la empresa todos los días de lunes a sábado cumpliendo horario de instrucción, sin lugar a dudas, es un empleado, no importa qué nombre le hayan puesto al contrato. Por otra parte, preguntan, cuando el contrato es de salario integral y la empresa envía a esta persona a vacaciones y son reconocidas adicionalmente, ¿se convertiría en factor salarial? Bueno, primero, pues recordar lo que realmente es salario integral y es que supere los 10 salarios mínimos, porque lo que hoy en día también algunas empresas aplican es que alguien se gana 2 millones de pesos y ya le dicen que es salario integral y eso no es lo que establece la norma. Y sobre el otro punto, pues la verdad agradecería si me mandan la consulta vía email porque en este momento no recuerdo si ese pago adicional se deba considerar factor salarial y además que no aplicaría solamente para, o sea, sería independiente de si es un salario integral o no, porque en cualquier otro caso, a veces a las personas les compensan sus vacaciones en dinero. Pero en este momento no recuerdo lo que ha dicho porque ya hay un pronunciamiento expreso pues, de los jueces y del legislador acerca de si ese reconocimiento adicional que se hace en dinero es o no pues factor salarial. Yo agradecería si me mandan la pregunta y yo lo reviso y se la contesto vía email.
Ok, doctora, por otra parte pregunta Genfre Giovanna Alper Osorio. Tenemos un gerente de tienda con quien firmamos un contrato por desalarización y entregamos bonos por máximo el 30% del valor de las comisiones que devengan mensualmente. Él tiene un básico de 592.800 pesos más dominicales y festivos. El valor en bono es solamente por el 30% de las comisiones. Este pasado mes de junio ascendió a la cifra de 1.200.000 pesos. ¿Es correcto este manejo para favorecerlo en términos de retefuente y menor valor en aportes y prestaciones sociales? Pues depende porque, pues lo que hablábamos en la presentación, o sea, si esa comisiones que él se gana o ese bono sobre comisiones, pues realmente están siendo una retribución directa por su trabajo. Entonces, aunque se haya desalarizado, es factor salarial. Y por el monto, pues mucho más, porque como decíamos, no es que la ley establezca un monto máximo, pero el juez sí va a tener en cuenta cuál es el salario y cuánto es el porcentaje que está ganando por bonos. Él hace una aclaración, dice, el gerente tiene contrato laboral a un año desde el mes de agosto del 2007. Contrato laboral un año. Desde el 2007 ese contrato ya no es a un año, ese contrato ya está pues renovado a término indefinido, pero finalmente pues, o sea, con respecto a la pregunta inicial, o sea, si es una retribución por su dinero, pues lo va a tener que, o sea, si es una retribución por su servicio, como en este caso, por vender, y decíamos, lo único que se puede salarizar es alimentación, vestuario y vivienda. En este caso, lo que estamos viendo es que hay un salario variable, porque eso depende de comisiones, pero ese dinero que él gana adicional es factor salarial, pues creo yo. O sea, por las condiciones del caso, como les decía antes, pues siempre hay que analizar cada caso en particular y a veces en la consulta o en la pregunta así abierta es muy difícil revisar otros elementos que podrían determinar si es o no factor salarial. Pero es importante pues tener en cuenta que no solo porque yo diga que no lo es y porque haya firmado un papel donde lo desalaricé, no quiere decir que ya quedó desalarizado, sino que se deben cumplir con los requisitos que hoy estuvimos viendo y que están en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo. Pregunta Lady Diana González Entero. Disculpen, pero tengo entendido que un contrato pactado a término fijo, por más que se prorrogue, jamás cambiaría su naturaleza y siempre será a término fijo de un año. ¿Quién hace la pregunta? Lady Diana González Entero. Sí, o sea, realmente eso también pues, se los puedo aclarar porque sobre eso también ha habido ya pronunciamientos de los jueces en ese sentido. Entonces, pues también le agradezco si me regala la pregunta vía email y yo se lo puedo contestar. Muy bien, doctora, nos regala entonces el correo electrónico para que le puedan enviar las preguntas y pues allí tenga respuesta alguna. ¿No lo recuerda, por favor? crivera@marrugorivera.com crivera@marrugorivera.com marrugorivera.com. Bueno, ahí está el correo de la doctora crivera@marrugorivera.com para que puedan enviar cada uno de los interrogantes que tienen. Muchísimas gracias, doctora, por la conferencia del día de hoy. Así concluimos la conferencia titulada Conozca en qué le afecta o beneficia a los bonos y auxilios no constitutivos en el salario. Es importante recordarles que el próximo miércoles no tenemos conferencia, teniendo en cuenta que es 7 de agosto y es día festivo. Entonces, la conferencia quedaría programada para el próximo 14 de agosto a la misma hora. Entonces, ahí está el anuncio para que las personas estén pendientes de que el próximo 7 no hay clase de conferencia a las 11 de la mañana, sino queda programada para el 14. A ustedes, empresarios y empresarias de Colombia y América Latina, les damos
las gracias por su permanencia y atención. Los esperamos entonces el próximo miércoles 14 de agosto de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea un feliz día. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, hasta luego.